Hola chicos, bienvenidos a otro video de introducción a la química. En este video vamos a estar utilizando un simulador de geometrías moleculares conocido como PET. Bueno chicos, en este video lo que vamos a estar trabajando es con un simulador que viene de la página de una universidad que se llama y es conocido como PET, que lo que hace es tener una serie de simulaciones de distintos contenidos de ciencias, ya sea física, química, biología, ciencias de la Tierra. Y un simulador lo que hace es permitirnos modelizar de alguna manera aquello que es muy difícil de comprender o de representar o inclusive de imaginar e intentar llevarlo a algo un poco más sencillo. Nosotros en este video vamos a estar hablando de una simulación de la geometría molecular, que es el tema que estamos hablando. Y cuando uno abre este simulador de PET, se encuentra con que tenemos dos opciones. Por un lado podemos estar trabajando con lo que son modelos, es decir, la molécula no corresponde a ninguna sustancia en particular y los átomos no son de ningún elemento, sino que vamos a ver generalidades. O podemos trabajar con moléculas reales puestas en el contexto de una determinada sustancia. Como nosotros vamos a trabajar en esta primera parte de forma genérica, yo lo voy a explicar el uso de este simulador con modelos, y ustedes cuando puedan entrar a la simulación que está subida a la plataforma de Classroom, van a poder trabajar ya sea con modelos o con moléculas reales. En cualquiera de los dos casos el funcionamiento es lo mismo, lo único que difiere es que uno está puesto en el contexto de una molécula real. Uno cuando entra entonces a la simulación, en el caso en el que quiera, yo voy a entrar al modelo y uno se va a encontrar con varias opciones que vamos a empezar a desarrollar. Lo primero que vemos es que nos aparecen tres átomos, es decir, hay una molécula genérica que no corresponde a ninguna sustancia que está formada por tres átomos. Un átomo central, que está en color violeta, y átomos periféricos que están en color blanco. Insisto, no corresponde a ninguna sustancia. Por otro lado, nos permite tener el nombre de la geometría molecular. En este caso, si yo tuviera una molécula de este estilo, va a ser una geometría lineal. Y otro que nos permite es que me señale cuál es el ángulo de enlace. Nosotros acá lo que podemos ver es que cuando yo tengo una geometría lineal en una molécula formada por tres átomos, el ángulo es de 180 grados. Entonces, como opciones tenemos geometría molecular, que en este caso va a ser lineal. Podríamos pedirle la geometría del electrón. Nosotros no vamos a estudiar eso, así que no lo vamos a elegir. Y mostrar el ángulo de enlace. Y después tenemos otras opciones. Pares de electrones libres, acá lo llaman par solitario, pero los pares de electrones libres para agregarle al átomo central, o más enlaces para agregarle al átomo central. Entonces, a partir de esto vamos a estudiar cómo nos quedaría la teoría de Trepet armada y construida con estas herramientas. Si recuerdan lo que decían en los videos que expliqué, la teoría de Trepet, lo que decía era que los electrones libres lo que suelen hacer es ejercer fuerza sobre los átomos periféricos dando una geometría molecular, donde la finalidad siempre es que estén a la mayor distancia posible. Entonces, en este caso, estamos en el caso de una molécula formada por tres átomos, donde al átomo central no le sobran pares de electrones libres. En ese caso habíamos dicho que la molécula era una molécula de geometría lineal con 180 grados de ángulo de enlace. Puesto en contexto, habíamos visto que el dióxido de carbono era una molécula que cumplía con esto. ¿Qué pasa cuando a una molécula formada por tres átomos, ahora al átomo central sí le sobraban pares de electrones libres? Ya no teníamos una geometría lineal. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando le agregamos el par de electrones libres. Cuando agregamos un par de electrones libres al átomo central, ya no tengo la geometría lineal, sino que este par de electrón ejerce una fuerza repulsiva sobre los átomos periféricos, que como es repulsiva siempre se orientan en el sentido contrario a donde están ubicados los pares de electrones. Si uno mira, uno puede mover la molécula, pero la molécula siempre se va a acomodar a un ángulo de 120 grados respecto del átomo central. Entonces, en esta molécula vemos que el agregado de un par de electrones
genera una fuerza sobre los átomos periféricos, generando lo que conocemos como, acá lo llama doblado o curvado, nosotros llamamos a esto una geometría angular. Y cuando tengo un par de electrones libres, entonces el ángulo de enlace es de 120 grados. ¿Qué pasaba cuando al átomo central tenía dos pares de electrones libres? Bueno, si al átomo central le sobran dos pares de electrones libres, entonces va a haber más fuerza ejercida sobre los átomos periféricos y lo que hace es achicar el ángulo de enlace, o sea, sigue siendo una geometría angular, pero ahora el ángulo de enlace es menor, porque cuando tenía un solo, fíjense, cuando tengo un solo par de electrones, el ángulo es de 120, pero cuando tengo dos, el ángulo es de 109 grados. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo, estamos representando con un modelo, con un simulador, la geometría a medida que yo le agrego electrones que van a hacer fuerza sobre los átomos periféricos. Y esto es lo que está planteando la teoría de Trepev. Lo que estamos viendo con el caso de una molécula de 3 átomos, donde el átomo central no tiene pares de electrones, o donde tiene un par de electrones, o donde tiene dos pares de electrones. ¿Qué es lo que pasa con una molécula? Bueno, lo que dice Trepev es que cuando el átomo central tiene pares de electrones libres, estos pares de electrones van a ejercer una fuerza repulsiva sobre los átomos periféricos, dando origen a diferentes geometrías moleculares. Ahora bien, vamos a quitar los pares de electrones, volvemos a lo que teníamos al principio, que era una geometría lineal, ¿sí?, de 180 grados. Ahora en vez de agregarle al átomo central pares de electrones libres, le voy a agregar un átomo más. Entonces ahora ya no es una molécula formada por 3 átomos, sino que es una molécula que está formada por 4 átomos. Un átomo central y 3 átomos periféricos. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo primero que encontramos? Bueno, que el ángulo de enlace es de 120 grados, pero que además me forma un triángulo. Esto es lo que nosotros conocíamos y en el video lo hablamos como geometría plana triangular. En esta simulación lo llama trigonal plana, nosotros lo llamamos plana triangular, porque forma un triángulo en el plano. Es decir, la molécula no está en 3 dimensiones. Si ustedes miran, la molécula está sobre un plano, ¿sí? Están todos ubicados en un mismo plano. Bueno, esto pasa en la molécula, por ejemplo, de trióxido de azufre, donde teníamos que el azufre usa todos los electrones, ¿sí?, y no le quedan electrones libres, entonces la geometría que me queda es una geometría triangular. Vamos a ver entonces ahora qué es lo que pasa cuando al átomo central, en una molécula que está formada por 4 átomos, ¿qué pasa cuando el átomo central sí le sobra un par de electrones? Bueno, lo que vemos es que ese par de electrones ahora ejerce una fuerza sobre los átomos periféricos, generando una geometría que se conoce como piramidal. Acá lo llaman pirámide trigonal, nosotros lo llamamos piramidal. El par de electrones libres que ejerce fuerza sobre los átomos que estaban formando una geometría plana triangular ahora va a tener que ser piramidal. Y el ángulo de enlace pasa de ser de 120 grados a 109 grados. Entonces, nosotros ahora ya pudimos entender, mediante este simulador, pudimos representar o modelizar cómo son las geometrías en los casos de moléculas formadas por 3 átomos, donde el átomo central no le sobran electrones o le sobran electrones, molécula formada por 4 átomos, cuando al átomo central no le sobran electrones o le sobra un par de electrones. Si recuerdan lo que decía el video anterior, para el caso de moléculas que están formadas por 4 átomos, teníamos la opción de plana triangular o piramidal, o sea que no tenemos más opción que estas dos. Ahora volvemos al caso original, molécula formada por 4 átomos, y en vez de agregarle un par de electrones, vamos a agregarle un enlace más. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos aparece? Lo que se conoce como geometría tetraédrica. Acá lo llaman tetraédrico, bueno, bastante similar. La geometría tetraédrica, ¿sí?, se da en moléculas que están formadas por 5 átomos y donde el ángulo entre cada uno de los enlaces es de 109 grados aproximadamente. Entonces, uno puede con esta simulación
o bien agregarle más átomos al átomo central o agregarle pares de electrones. Y a partir de esto la molécula se puede modelizar dando como resultado tanto el ángulo de enlace como la geometría. Insisto que acá no estamos hablando de ninguna molécula en particular, sino en la generalidad, donde combinamos la cantidad de átomos que hay con la cantidad de pares de electrones libres en el átomo central. Esa combinación de recursos nos permiten obtener las diferentes geometrías moleculares que tenemos que estudiar. ¿De qué manera le quitamos las opciones que le dimos? Bueno, con la cruz, ¿no? Si apretamos la cruz, nos va a quitar todo lo que se le agregó, le volvemos a apretar la cruz, nos quita y volvemos al original que teníamos inicialmente. Lo mismo si a esta molécula nosotros le habíamos agregado un par de electrones, y si se los quiero sacar, aprieto la cruz y me quita el par de electrones. ¿Sí? En este caso tendríamos la molécula lineal, ¿no? En el caso de dos átomos, nosotros ya sabíamos que la molécula es lineal, pero porque no tengo otra opción, es lineal. Así que también podríamos obtener la molécula lineal. Bueno, lo que resta es que ustedes entren a la simulación y empiecen a observar cómo se arman las diferentes geometrías moleculares, ya sea en términos generales o en los ejemplos que ofrece la simulación de PET. Nos vemos en el próximo video.